Enseguida vamos a exponer la segunda parte de la crítica nietzscheana a la filosofía y a la cultura occidental. Reanudamos aquí. Es necesario reparar en la dimensión de profundidad que alcanza el pensamiento de Nietzsche, los niveles por los que atraviesa. Primero, la psicología como develamiento de falsificaciones, de prejuicios, de engaños y errores. En segundo lugar, la refutación de los supuestos sobre los que gravita la creencia en el valor de la moral, la responsabilidad como una carga, el presupuesto metafísico del yo como sujeto. Finalmente, el enfoque histórico, la interpretación de la historia de la humanidad a partir de las valoraciones éticas, la historia como nihilismo, el comienzo de este proceso a través del predominio valorativo del resentimiento, del espíritu de venganza, de la sublevación de los esclavos en la moral y su consumación en el mundo contemporáneo. El último hombre, el grado extremo del empequeñecimiento, de la mediocridad y de la fatiga. Es muy importante este tercer nivel, no solo porque representa el estrato más profundo de la crítica de Nietzsche a la cultura occidental, sino también porque de él se desprenden sus tesis de la filosofía del futuro, la recuperación del sentido de la tierra, la afirmación de la inocencia de la vida humana y la idea del superhombre principalmente. Por lo que toca en estricto sentido a la aplicación del método genealógico, también es muy importante reparar en el hecho de que sin las referencias a la historia empírica, es decir, el pueblo griego, el imperio romano, el pueblo judío, el cristianismo medieval, etc., las tesis de Nietzsche serían, en el mejor de los casos, especulaciones ingeniosas, pero no argumentos propiamente dichos. Nietzsche fue plenamente consciente de que la auténtica genealogía requiere de la incorporación de la historia como elemento esencial de ella. La visión de la historia en su totalidad es, pues, la dimensión a la que conduce la genealogía de la moral nietzscheana. La historia considerada a partir del curso que hasta el momento ha seguido la producción de valores. No se trata de la simple elección de un criterio entre otros, sino de la opción que, según Nietzsche, nos permite entender el proceso fundamental de la historia. Es cierto que antes de él, el idealismo alemán, Kant, Fichte, Schelling y Hegel, ya habían centrado el problema de la explicación racional de la historia, tanto en la ética como en la filosofía política. Pero su objetivo era el opuesto al de Nietzsche. Se trataba, en última instancia, de la justificación de la moral imperante a partir de la historia y no en modo alguno de su cuestionamiento. El propósito cuestionante de Nietzsche es un elemento clave para entender su original interpretación de la historia como nihilismo. El nihilismo consiste en la devaluación de los valores supremos. Así es como Nietzsche lo define. Ya lo hemos señalado. Su inicio se remonta a la aparición de los ideales judeocristianos, la inversión valorativa de la moral aristocrática, de lo bueno como sinónimo de poderoso, fuerte, orgulloso, en lo equivalente a pobre, impotente y débil. El resentimiento como fuerza reactiva creadora de valores. El proceso de la historia como nihilismo comienza con esta primera gran transmutación, cuya duración e influjo determina al hombre contemporáneo. Pero precisamente porque se trata de un proceso que prevalece, la pregunta que Nietzsche hace sobre su consumación forzosamente lo remonta al futuro. Aquí cesa la función de la genealogía para dar paso al desarrollo de su filosofía más profunda, la consumación de la desvalorización de los valores supremos, a partir de una nueva instauración
valorativa. Recapitulemos sobre lo que ya hemos planteado. La psicología es un ámbito de problemas por los que transita el pensamiento de Nietzsche, pero no su objeto principal. El nivel de cuestiones relativas al funcionamiento de la vida afectiva, los instintos, los sentimientos, las pasiones, abre paso al planteamiento de problemas que ya no pertenecen a la psicología en cuanto tal. Por ejemplo, el cuestionamiento del concepto tradicional de sujeto, o el de la idea de la historia humana como progreso moral, o el del pasado como dimensión irrecuperable de la existencia. De esta suerte, la psicología queda rebasada por la filosofía. No basta la pregunta por el origen y la historia de las valoraciones morales. Hace falta el cuestionamiento de los presupuestos metafísicos en los que se sustentan. En este nivel de problematización, Nietzsche mantiene una controversia constante con la tradición filosófica. Sócrates, Platón, Epicuro, Spinoza, Kant, Hegel, Schopenhauer son sus principales interlocutores. Quiere poner ante todo en tela de juicio la idea de la filosofía como aspiración a la verdad contemplativa y desinteresada. No creo, escribe en Más allá del bien y del mal, que un instinto de conocimiento sea el padre de la filosofía. Lo que sucede es que diversos instintos fundamentales del hombre han hecho del conocimiento su instrumento. Las inclinaciones morales o inmorales son el auténtico germen vital de toda filosofía. Hasta aquí la cita de Más allá del bien y del mal. Que Nietzsche haya escogido los grandes cambios metafísicos para resumir la historia completa de Occidente bajo el signo del nihilismo es el testimonio fehaciente de la importancia que le atribuía a la filosofía como dimensión esencial dentro de dicha interpretación. Para Nietzsche, el punto de vista del valor, es decir, la teoría de la voluntad de poder, es el punto de vista fundamental para comprender la historia del pensamiento filosófico como un movimiento vital en el que actúan estimaciones valorativas que se proyectan en las diversas concepciones metafísicas, que a partir de Platón dirigen y determinan el curso entero de la civilización de Occidente. Es necesario hacer énfasis en que las declaraciones y argumentos de Nietzsche en contra de los valores morales no convergen en una perversa incitación al mal, al egoísmo, a la crueldad, a la soberbia, como lamentablemente lo han sugerido algunas interpretaciones retrógradas y dogmáticas. De esto se previno muy bien el propio Nietzsche cuando en el parágrafo 103 de Aurora hace de manera expresa esta advertencia. No niego, como se sobreentiende si se presupone que no soy un loco, que muchas acciones que se llaman no éticas deben evitarse y combatirse. Igualmente que muchas de las que se dicen éticas deben hacerse y fomentarse. Pero quiero decir que tanto lo uno como lo otro, por razones distintas a las existentes hasta ahora, tenemos que aprender de otro modo para finalmente, quizás demasiado tarde, lograr más aún sentir de otro modo. Hasta aquí la cita de Aurora. Pasamos al tercer tema que anunciamos al principio, la teoría del conocimiento de Nietzsche. Además de la moral, también la verdad entendida como valor tiene que ser cuestionada. Nietzsche no pregunta por el valor en sí de la verdad, sino por el fundamento del valor de la verdad en el desenvolvimiento de la actividad humana. En 1873, es decir, apenas 2 años después de la publicación de la primera edición del Nacimiento de la Tragedia, Nietzsche elabora un ensayo donde plantea el problema de la verdad del conocimiento fuera del contexto de la epistemología tradicional. No pregunta ni por las condiciones de posibilidad de la verdad,
ni por los límites de lo que legítimamente puede ser considerado como verdadero. El propio título de este opúsculo es por sí mismo indicativo de la dirección en la que Nietzsche se coloca, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Se trata del planteamiento del significado de la verdad como un problema axiológico. ¿A qué necesidad obedece la búsqueda del conocimiento? ¿De dónde surge la aspiración humana a la comprensión y explicación del mundo en su diversidad de modos de manifestación? ¿Cuáles son las raíces originarias de donde se deriva la voluntad de saber? Se trata ciertamente de la cuestión sobre el origen del conocimiento, pero no desde el punto de vista de la epistemología tradicional, que interroga acerca del orden de intervención de nuestras facultades cognitivas, la sensibilidad, el entendimiento, la memoria, la imaginación, la razón, etc., sino en el sentido de la pregunta por la necesidad humana a la que obedece su aparición. Nietzsche sostiene que el conocimiento surge originariamente como un medio de adaptación y de dominio de la naturaleza. El conocimiento como instrumento, como artificio que facilita la vida, que hace posible la sobrevivencia de la especie humana. Se trata literalmente de un artificio, de una invención en provecho de la vida. De ninguna manera de la capacidad de penetrar en una supuesta esencia del mundo. La suposición de que el pensamiento aprehende lo real en sí proviene del olvido del vínculo originario entre el conocimiento y la actividad humana. El universo del conocimiento está construido sobre el mundo vivido. En él tiene su origen y también sus límites. Solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Así comienza el ensayo sobre verdad y mentira, en sentido extramoral que estamos citando. Tal pretensión ignora el real y efectivo papel del intelecto del hombre, la invención de códigos, de signos de representación, de repeticiones, de regularidades, de relaciones y ordenamientos, cuya razón originaria de ser es la procuración de la adaptación y la sobrevivencia humanas. El origen de la verdad está en el poder legislativo del lenguaje, es decir, en la invención de designaciones de las cosas obligatorias y válidas para todos. La institución de un mundo de leyes, privilegios y subordinaciones como una instancia reguladora e imperativa. La verdad surge originariamente como convención social. El hombre ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida. Nada tan irreal entonces como el conocimiento puro, desvinculado de todo interés. Por eso el término que Nietzsche elige como antónimo de verdad no es el de falsedad, sino el de mentira. La mentira como transgresión de las verdades instituidas, como violación de los convencionalismos del lenguaje, es decir, de las nominaciones y designaciones sancionadas por el interés común. No existe ningún nexo objetivo entre las designaciones y las cosas. Solamente mediante el olvido puede el hombre imaginarse que está en posesión de una verdad, dice, que el pensamiento penetra en sí de las cosas, que aprehende su esencia. El olvido como causa de ilusión y de engaño, olvido del auténtico origen de las valoraciones morales como causa de la creencia ilusoria en su validez intrínseca. Olvido del origen convencional de la verdad como causa de la creencia en la existencia de un nexo objetivo entre las palabras y las cosas. Los conceptos son generalizaciones que no corresponden a ninguna determinaciones esenciales de las cosas. Nietzsche asume la vieja posición nominalista. La universalidad de los conceptos no tiene realidad fuera de nuestra mente. No existe lo universal. Se trata de una mera abstracción del entendimiento
formada por la equiparación de entidades que no son iguales. El error del idealismo es la hipóstasis del universal como producto de un falseamiento, el de la suposición de la anterioridad ontológica de lo universal frente a lo particular e individual. La creencia que condujo a Platón a considerar que el mundo empírico es una copia del mundo eidético. Nietzsche pone un ejemplo, cito: decimos que un hombre es honesto. ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente?, preguntamos. Nuestra respuesta suele ser así: a causa de su honestidad. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial denominada honestidad, pero sí de una serie numerosa de acciones individuales, por lo tanto de semejantes, que igualamos olvidando las desemejanzas, y entonces las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas una cualidad oculta con el nombre de honestidad. Hasta aquí la cita. Pero no solo esta cualidad no existe separada de las acciones individuales, sino que tampoco es inmanente a ellas. Es una ilusión suponer, como lo hacía Hegel, que lo que conocemos por el pensamiento sobre las cosas y concerniente a ellas constituye lo que éstas tienen de verdaderamente verdadero, que el pensamiento en sus determinaciones inmanentes y la naturaleza verdadera de las cosas constituyen un solo y mismo contenido. Hasta aquí la cita de Hegel en La ciencia de la lógica, texto por el que ya atravesamos en ocasiones anteriores. La postulación de la inmanencia de lo universal en lo individual no anula el supuesto falso de que los conceptos representan la esencia de las cosas, lo que éstas tienen de verdadero, lo universal. No existe ninguna adecuación o correspondencia entre sujeto y objeto. Estrictamente hablando, estos tampoco existen. Son meros conceptos, meros esquemas de interpretación. Nietzsche llega a sostener textualmente que no hay hechos, que solo hay interpretaciones, que la realidad que pensamos y concebimos tiene sus límites en el lenguaje. De allí que insista constantemente en la importancia filosófica del lenguaje. En los escritos póstumos correspondientes a sus últimos 3 años de lucidez, declara que el conocimiento es interpretación, no explicación, que solo pensamos dentro de la forma del lenguaje y dejamos de pensar si no queremos hacerlo bajo su coacción. El pensar racional, dice, es un interpretar según un esquema que no podemos rechazar. Nuestra conciencia no penetra en las cosas entonces, concierne solamente a nuestra relación con ellas. A esta relación queda circunscrita la realidad que comprendemos. El lenguaje es el medio en el que se genera y se articula dicha comprensión. Nietzsche escribe: el mundo que nos es un poco tolerable es falso, es decir, no es ningún hecho, sino una invención poética y el redondeo a partir de una pequeña suma de observaciones. Está en flujo, como algo en devenir, como una falsedad siempre perpetuamente removida y que nunca se acerca a la verdad, pues no hay verdad alguna. Hasta aquí la cita. En este caso me estoy refiriendo a los escritos póstumos. La función del entendimiento es la creación de metáforas, no el descubrimiento de verdades. Es un abuso suponer que la finalidad del conocimiento es la aprehensión de la estructura absoluta del mundo. De allí que los términos que Nietzsche emplea en el opúsculo sobre verdad y mentira para designar la función de la inteligencia tengan una connotación manifiestamente negativa. Fingimiento, simulación, falseamiento, ficción, engaño, etc. Lo que Nietzsche quiere destacar es el significado y valor del conocimiento como instrumento al servicio de la vida, como medio para su conservación y acrecentamiento, pero también el carácter subjetivo, relativo de la interpretación.
En esto estriba lo que Nietzsche designa bajo el nombre de perspectivismo. Contra la tesis de que el pensamiento aprehende la esencia de las cosas, Nietzsche coloca esta otra. La esencia de una cosa es tan solo una opinión sobre la cosa. O más bien, el eso vale es el auténtico eso es, el único eso es. Hasta aquí la cita. Sigue siendo perteneciente a los escritos póstumos mencionados. El hombre es acreedor de admiración profunda por su capacidad artísticamente creadora, no por su inclinación a la verdad. ¿Qué le importa al hombre la verdad, el conocimiento puro de las cosas, si el saber del que es capaz está hecho solo para la conservación y el incremento de la vida? La ciencia misma es una manifestación refinada de esa capacidad. Sobre la base de la producción artística de metáforas, dice Nietzsche, se erige el gran columbarium de los conceptos, pues estos no son más que residuos de aquellas. No existe, pues, tampoco ningún impulso humano hacia la verdad. La voluntad de verdad es también una apariencia, una ficción, que proviene del olvido del nexo indisoluble entre el conocimiento y la vida. No es gratuito que la segunda parte del ensayo sobre verdad y mentira esté dedicada a distinguir entre el conocimiento y el arte en el mismo tenor en que lo hacía el nacimiento de la tragedia. Se trata de la misma idea, de la interpretación de la sobrevaloración de la razón como síntoma de decadencia y de su contrapartida, el arte como signo de salud y exuberancia. Lo que Nietzsche adopta como pensamiento fundamental de su primera obra, la consideración del conocimiento racional como problemático y discutible, la verdad como valor, continúa desarrollándose en el ensayo sobre verdad y mentira. Se sigue colocando al arte por encima del saber conceptual. Ambos son productos de la imaginación creadora. Ambos ansían dominar la vida, pero equivalen a dos manifestaciones distintas de la actitud del hombre frente a ella. Mientras que el espíritu racional se aboca a la previsión, prudencia y regularidad, signo de decadencia según Nietzsche, el espíritu artístico asume la existencia como juego, tomando como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza, signo de vitalidad según Nietzsche. La idea del arte como voluntad de apariencia, como voluntad de ilusión, el arte como el gran estimulante de la vida. Exactamente lo opuesto de la concepción de Schopenhauer, para quien el arte era concebido como la intuición pura de la idea, como la liberación del sentimiento a la voluntad de la naturaleza, como voluntad paralizada. Ya hemos dicho que a partir de Humano demasiado humano, Nietzsche reivindica el valor de la ciencia y abandona la tesis de que la óptica del arte revela el fondo último del mundo, el uno universal en la plenitud de su esencia. Sin embargo, esto no va en detrimento de la importancia que tiene para él la función del arte como expresión de la desbordante fecundidad creadora de la vida. Pues mientras la verdad tiene valor en la medida en que responde a la necesidad de conservación de la vida, el arte es la más genuina manifestación de esta, como voluntad de poder, de su inagotable capacidad creadora de formas y expresiones de sí misma. La afirmación de Nietzsche según la cual la verdad es un género de error, sin el que la especie humana no podría vivir, condensa dos pensamientos fundamentales. En primer lugar, niega la existencia de la verdad. No hay ninguna verdad, no hay ninguna estructura última de las cosas. En segundo, afirma la necesidad humana del error, la necesidad de que algo tenga que ser considerado como verdadero es una condición de la vida, en la medida en que la vida requiere del ordenamiento, del cálculo, de la simplificación y del convencimiento de la validez de todas estas operaciones. Ambas tesis fueron expresamente suscritas por Hume un siglo antes.
En muchos aspectos, los planteamientos de Nietzsche reiteran los argumentos del filósofo inglés. Como ya lo vimos en la exposición sobre Hume, también para él el conocimiento es ficción, producto de la imaginación sancionada por la creencia, la cual a su vez se funda en el hábito. Hume también sostiene que el conocimiento se restringe a la experiencia subjetiva del hombre y que no se pueden rebasar sus límites y pretender alcanzar los principios y causas últimos de las cosas. La naturaleza nos es conocida solamente desde la perspectiva de nuestra experiencia de ella, nunca en sí o independientemente de cómo es para nosotros. Pero ¿cómo puede sostenerse la tesis de que el conocimiento es interpretación? ¿Quién interpreta? Nietzsche contesta, no debemos preguntarnos quién interpreta. Al contrario, el interpretar mismo, como una forma de la voluntad de poder, tiene existencia, pero no como un ser, sino como un proceso, un devenir, una afección. Hasta aquí la cita, que sigue siendo de los escritos póstumos. Y en otro momento señala, también otra vez los escritos póstumos, la interpretación misma es un síntoma de determinados estados fisiológicos, así como de un determinado nivel espiritual de juicios dominantes. ¿Quién interpreta? Nuestras afecciones. Hasta aquí la cita. Luego entonces, en lugar del supuesto de un sujeto entendido como anterior e independiente de sus afecciones, Nietzsche coloca a las afecciones en primer término, para mostrar que el yo del que tenemos conciencia es en realidad una figura cambiante que se determina en cada caso según el intercambio de poder de una pluralidad de fuerzas o de impulsos, pero que, por un momento, por un efecto ilusorio, hacemos de lo que predomina momentáneamente en él el yo total. Todo conocimiento es interpretación, representación humana de las cosas. No obstante, no existe el sujeto como agente de la interpretación. Para Nietzsche, el interpretar mismo como ejercicio de la voluntad de poder solo tiene existencia como proceso, como devenir. Sin embargo, la limitación del conocimiento a la dimensión de la representación humana no es en modo alguno un planteamiento original de Nietzsche. Si bien la teoría del conocimiento de Hume parece ser la concepción tradicional mayormente afín al pensamiento nietzscheano, la tesis de que el conocimiento no puede trascender los límites de la experiencia subjetiva humana y penetrar en el en sí de las cosas es el resultado fundamental de la filosofía crítica de Kant. Hegel, por su parte, al postular la unidad dialéctica de objetividad y subjetividad, también negó la existencia de la verdad al margen del hombre, y lo propio hizo Marx con la formulación del concepto de praxis. No es entonces esta tesis el elemento fundamental de la concepción de Nietzsche, sino la sustitución de la instancia del sujeto por la pluralidad de nuestras afecciones y la determinación de éstas como formas de manifestación de la voluntad de poder. En vez de la teoría del conocimiento, Nietzsche propone una doctrina perspectivista de los afectos. ¿Qué es lo que nos fuerza a suponer que existe una antítesis esencial entre verdadero y falso? No basta con suponer grados de apariencia y, por así decirlo, sombras y tonos generales más claros y más oscuros de la apariencia. Valores diferentes, para decirlo en el lenguaje de los pintores. Hasta aquí esta cita de Nietzsche. La realidad es interpretada desde una diversidad de perspectivas. En sí por sí no corresponde a ninguna de ellas. Cada perspectiva crea el mundo a su manera. El mundo entonces no tiene en sí ningún sentido esencial originario, sino muchísimos sentidos. Esto es el perspectivismo. No obstante, no todas las perspectivas son iguales. En la medida en que Nietzsche sostiene que la interpretación, en cuanto tal, es un síntoma de estados fisiológicos, así como de determinados niveles espirituales de juicios dominantes, adopta entonces un criterio de clasificación y jerarquización. Nietzsche coloca el punto de vista del valor por encima del problema de la certeza.
El problema fundamental es para él el problema del valor del conocimiento en relación con la vida, no el de la verdad como contemplación desinteresada. Si la verdad no existe, si el conocimiento es solo un artificio al servicio de la existencia, entonces lo que importa es preguntar por los motivos que han determinado la creencia en la existencia de la verdad y la necesidad de esa creencia. Más allá del bien y del mal, es el lugar por excelencia en donde Nietzsche muestra con toda claridad su posición crítica. Cito este texto. La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra el mismo. ¿Acaso sea esto en lo que más extraño suene nuestro nuevo lenguaje? La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece la vida, conserva la vida, quizás incluso selecciona la especie. Admitir que la no verdad es condición de la vida, esto significa, desde luego, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales. Y una filosofía que osa hacer esto se coloca ya solo con ello más allá del bien y del mal. Esta cita muestra que Nietzsche era consciente del escándalo que suponía desmitificar el valor de la verdad y sostener que la no verdad es condición de la vida. Se trata, dice, de un nuevo lenguaje, de la apertura de una nueva perspectiva que consiste en preguntar por los valores que se proyectan en nuestras interpretaciones e inversamente poner a la vista la multiplicidad de creencias mediante las que eliminamos la duda en relación con todos nuestros valores esenciales. Valoración e interpretación. He aquí dos términos que están estrechamente ligados, que a veces son intercambiables y que sin embargo es necesario distinguir. Toda valoración es interpretación, pero también lo inverso. Toda interpretación es valoración. No obstante, para Nietzsche la valoración tiene la prioridad. Esto quiere decir, la valoración se realiza y desarrolla en la interpretación, no surge de aquella. Las interpretaciones proyectan y despliegan puntos de vista valorativos, perspectivas. Interpretamos el mundo según ciertos valores, o mejor todavía, son nuestros valores los que interpretan el mundo. No basta negar la existencia de la verdad, ni poner al descubierto su carácter ilusorio y los motivos a los que obedece la ilusión. Es menester acabar con el problema del mundo real y del mundo aparente de una vez por todas. En esta necesidad Nietzsche cifra justamente la superación del nihilismo. La conocida fábula Historia de un error que aparece en El crepúsculo de los ídolos y cuya conclusión es que al haber eliminado el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente, define muy bien la genuina posición de Nietzsche. La eliminación del ideal del mundo verdadero no desemboca en la condenación del mundo aparente, sino en su concomitante eliminación, o lo que es igual, en su conversión en el único mundo real. El perspectivismo de Nietzsche se apoya necesariamente en esta conclusión. O dicho de otro modo, se propone el perspectivismo como una nueva teoría del conocimiento, cuyo supuesto ontológico fundamental es la cancelación de la dualidad mundo verdadero, mundo aparente. En lugar de la antítesis verdadero y falso, Nietzsche habla de grados de apariencia, de diversidad de perspectivas. La dicotomía mundo aparente, mundo verdadero, es pensada por Nietzsche desde el punto de vista del valor. En las valoraciones, dice, se expresan condiciones de conservación y crecimiento. Por ejemplo, hemos proyectado nuestras condiciones de conservación como predicados del ser en general. Tenemos necesidad de representaciones de un mundo fijo, invariante, regular, al cual consideramos como el verdadero mundo, en oposición a lo pasajero y finito. La creencia en la inmutabilidad del denominado mundo eterno y verdadero es una reacción de defensa ante el temor y la desconfianza en el devenir. Pero ¿quién es presa de esa desconfianza? ¿Quién tiene necesidad de una reacción de tal naturaleza?, pregunta Nietzsche. Y responde,
solo el tipo de hombre decadente, cansado, debilitado. El valor es siempre un síntoma de fuerza de quien lo instituye. La aspiración a sustraerse a lo pasajero y finito crea la ilusión de un mundo inmutable, el cual se valora como superior al mundo empírico cambiante. Es la necesidad la que crea el valor, pero la necesidad es el síntoma de un estado fisiológico, la manifestación de un grado determinado de poder. El poder es, por lo tanto, en última instancia, el que determina el valor. Todos los fines y las metas son solamente modos de expresión y metamorfosis de la única voluntad que es inherente a todo lo que ocurre, de la voluntad de poder. Tener fines, metas, intenciones, querer en líneas generales, es tratar de devenir más fuerte, un querer crecer y querer también los medios necesarios para ello. Todas las valoraciones son únicamente consecuencias y perspectivas al servicio de esta voluntad única. El valorar mismo no es sino esta voluntad de poder. En estas afirmaciones podemos advertir el plano ontológico en el que acaba por situar Nietzsche el problema del valor. Así como no se trata de la voluntad como facultad humana, sino de la voluntad de poder concebida como rasgo fundamental de la totalidad de lo existente. Tampoco se trata del hombre como único ente creador de valores, sino de la valoración tomada como el ejercicio mismo de la voluntad de poder, de la valoración puesta como el propio ser. Por eso el punto de vista del valor es el de la medida de las condiciones de conservación y crecimiento del poder. No obstante, todo esto queda en el aire mientras no se aborde expresamente qué es lo que se entiende bajo el concepto de voluntad, de poder, en un sentido profundo. Hasta aquí esta exposición sobre la crítica de Nietzsche a la filosofía y a la cultura occidental. En lo que sigue nos encargaremos precisamente de analizar los conceptos de voluntad de poder y eterno retorno como la ontología característica del pensamiento de Nietzsche. Muchas gracias.